Bueno, hemos tenido un pequeñito problema técnico. Vamos a ver si esta vez he podido hablar telefónicamente con Samuel Diz, y vamos a ver si ahora conseguimos la conexión. Espero que sí. No sé quién nos estará viendo ahora mismo. Vamos a ver. Ciao Azzurra, ¿cómo estáis? Hasta desde Italia nos ven. Desde Italia. Somos como la RAI. Y bueno, pues vamos a esperar un minutito. Vamos a ver si Samuel se une. Vamos a ver si invitamos a Samuel. Como siempre, Facebook nos da más problemas. Pero bueno, yo espero que si es que hay unas nuevas sesiones de estos encuentros, pues la cosa vaya más rodada. El otro día fue muy bien, pero hoy vemos que tenemos algún problema. Y vamos a ver, Samuel. Estamos con unos minutitos de retraso, pero bueno, espero que no sean muchos más. Hola Samuel, no sé si me estás escuchando. ¿Me estás viendo? Hoy es la última de nuestras, mientras esperamos a Samuel, es el último de nuestros encuentros. 12 encuentros en total desde el mes de... Bueno, empezaron en julio, a final de julio, luego hubo el paréntesis, digamos, del mes de agosto, y se reanudaron en septiembre y hasta hoy, prácticamente a uno por semana. Y bueno, la verdad es que una experiencia maravillosa y única. Encuentros con amigos, con grandes artistas, con grandes personas, sobre todo, que es lo que más me ha impactado, ¿no? Y de lo que más he aprendido, evidentemente de su calidad artística, pero también de su calidad humana. Vamos a ver si Samuel se conecta, porque debe tener algún problema. Hola Samuel, no sé si me ves y me oyes. Vamos a ver. Yo mientras, el día en Madrid, la noche en Madrid está siendo como ayer, mucha niebla. Aquí está Samuel, vamos a ver. Como decía, en Madrid está habiendo mucha niebla, se está echando la noche fría como ayer. Es bastante sorprendente. El vídeo no hemos respondido, vamos a ver. Hola Samuel. Sí, vamos a ver, quiere aparecer en tu vídeo. Vamos a aprobar la solicitud, vamos a ver si lo conseguimos ahora. Espero que tengas... Ahora Sí. ¿Ahora me oyes? Ah, perfecto. Lo ¿Qué siento, tal? lo siento muchísimo.
Qué raro. Nada, esto suele pasar, ¿eh? Sobre todo en Facebook, no sé por qué da más problemas que... ¿Me oyes? Yo perfectamente, sí. Bien. Bueno, pues nada, Samuel, bienvenido a estos encuentros. Ahora se ve tu casa, ahora te veo a ti. Eh, Así es, la vida misma, bienvenido a estos dice. encuentros, la vida misma, al último encuentro de esta serie de charlas con vosotros, músicos e intérpretes. Lo estaba diciendo antes, para mí ha sido una experiencia maravillosa estas 12 conversaciones, 12 charlas, sobre todo con grandes músicos, pero mejores personas. He encontrado una calidez humana que me ha hecho aprender muchísimas cosas y para mí eso creo que ha sido más importante aún de todo lo que me habéis enseñado y seguramente tú nos vas a enseñar hoy también hasta el momento. Así que gracias por aceptar como siempre he dicho, mi humilde invitación y, y nada, empezamos. Gracias a ti, Alessandro. Es un placer y no sé no sé qué podré aportar o qué me podrás aportar tú a mí, pero al menos espero pasar un rato agradable. Sí, seguro que sí. Bueno, vamos a empezar como siempre empiezo con todos. Siempre hago una pregunta. ¿Quién es Samuel Diz? Ay, ¿quién es Samuel Diz? ¿Oficialmente o personalmente? Oficialmente es ese guitarrista, ese investigador, ese inquieto que se dedica como ratón de bibliotecas a buscar pues todo ese repertorio olvidado de la generación del 27 y dar vida a todo ese repertorio en conciertos, en grabaciones, en buscar el diálogo interdisciplinar con la pintura, con la literatura. Eh, Recientemente pues tener la suerte de grabar, de recuperar también un instrumento histórico y simbólico para todo ese imaginario como fue la guitarra original de Federico García Lorca. En paralelo, ese Samuel Diz, oficial público, pues es esa persona que dirige un festival en la Catedral de Tuy, en Galicia, un festival también particular porque es un festival en el que dialoga la música con el patrimonio, con la creación, desde una perspectiva interdisciplinar y intergeneracional, también podríamos decir un festival con una misión y unos valores Uh -huh. muy determinados, muy claros, que este año este mes de agosto hicimos la 14ª edición. Y Samuel Diz como persona, pues es una persona tranquila, vivo en Galicia, de donde soy, un poco retirado de la ciudad, vivo casi en el campo, ahí con mi huerta este verano, pues he dedicado mucho tiempo, he tenido una gran plantación de tomates, de pimientos, de rúcula, ahora las calabazas que ya empiezan a hacer, ahora Qué poder bueno, cocinar la crema de calabaza. Y una persona que a mí me encanta qué viajar, bueno. pero más que viajar, me encanta poder escuchar las diferentes culturas de los mundos, habitar diferentes lugares, no el hecho de viajar en sí mismo, sino de poder estar en un lugar y aprender de ese lugar. Y para poner un poco de humor, que sé que los gallegos tenéis un buen humor, yo diría que Samuel Diz tiene un poco más de pelo que yo, pero bueno, eso es evidente. Para que todos lo tengan claro, ¿no? Bueno, era un mal chiste como los del Gran Wyoming Es un chiste o muy los de habitual Martín cuando se Yade, da que este también caso. dice que... sí, sí. Así que, bueno. Eh, voy a hacer unos pequeños apuntes de tu biografía muy rápidamente para entrar un poco en todo lo que algunas de las cosas que has descrito y que vamos a analizar un poquito más en detalle. Bueno, naces en Tui, que bueno, es una población prácticamente en la frontera, ¿no? Casi con Portugal, de lo que yo conozco de Galicia, en 1986, o sea que eres muy joven todavía. Te gradúas en Sevilla, a pesar de ser de Galicia, pues te gradúas en el Conservatorio Superior de Sevilla y luego completas tu formación pues, en diferentes cursos y profesores como José Luis Rodrigo o guitarristas de la talla Alen Garagic o Daiken Yang o Dankun Yang, no sé si lo digo bien, tú lo dirás mejor que yo.
Eh, Premio de la crítica, el primer Palau. Ahora nos contarás un poco. Oigo algo doble. No sé si tienes abierto el ordenador. No, no he cambiado Me nada. oigo retorno, no lo sé por qué. No tengo nada cambiado. A ¿Y ver, cómo no? ahora, vamos a ver si mejora ahora. Vale. Eh, y bueno, pues como tú has dicho, viajas y estudias y todo alrededor del mundo de la guitarra, que es evidentemente tu pasión. Aunque al final de la charla también te haré otra pregunta relacionada con los instrumentos, a ver qué me contestas también. Cuéntanos cómo fue esa formación, ese joven que se inicia en la guitarra y por qué esa pasión y cómo viajas a Sevilla, en fin, cuéntanos un poquito tu, tu formación. Pues es muy bonita la historia de cómo llego a la guitarra por primera vez. Eh, no sé cuántos años tendría, pero fue una fiesta de carnaval en el colegio. Era muy, muy pequeñito y era no sé, el típico festival de carnaval. Y ese año la temática era rock and roll. Entonces, para ese momento, pues mi papá que trabajaba en ese momento en una frutería, pues me hizo una guitarra con las cajas de fruta, ¿no? Y entonces, pues fue algo que se quedó ahí en el imaginario esa guitarra. Parece ser que yo jugaba mucho con eso que me había creado mi padre. Y esa fue la decisión de mi madre y mi padre de matricularme en la escuela de música en Tui, que en ese instante era un recién conservatorio creado. Y bueno, pues fui esa persona, un alumno normal, que fui aprendiendo poco a poco. En cierto instante tuve un doble camino, estudié percusión también, estudié 6 años percusión, lo que Ujú, fue de lo que estoy muy agradecido y de lo que siento que me aportó muchísimo a mi visión de cómo tocar la guitarra y al mismo tiempo también de cómo compartir en conjunto, ya que la percusión pues siempre tocas en conjunto, ¿no? Y también tuve la oportunidad de realizar grandes viajes ujú, internacionales y nacionales tocando la guitarra, la percusión, perdón, pero ya después llegó un momento en el que decidí que mi camino iba por la guitarra. Continué en un primer momento mis estudios en el Conservatorio Superior de Vigo, antes de trasladarme al Conservatorio Superior de Sevilla, que en ese instante era uno de los lugares más destacados para estudiar en guitarra en España. Éramos alrededor de unos 60 personas, el alumnado de guitarra, solo la cátedra de guitarra era espectacular, el ambiente que existía en el mundo guitarrístico en ese instante, mm, y con compañeros y compañeras que hoy en día pues tienen una trayectoria preciosa, ¿no? Y al mismo tiempo pues con un profesorado muy destacado también, y yo en mi caso con la guitarrista francesa Gaëlle Solal, que ahora ya no está en el conservatorio, ahora ya continúa su carrera artística plenamente. Y tras finalizar el conservatorio, pues digamos que decidí un camino heterodoxo para continuar mi formación. Entonces decidí estudiar fuera del sistema y irme a aquellos lugares en los que vivían aquellas personas de las que sentía admiración, de aquellas personas con las que quería aprender de forma directa. Y ahí, bueno, pues en esa línea fue como estudié durante 2 años con Dae Kun Yang o con Yang De-gong, la pronunciación correcta, un guitarrista coreano que mm, vivía desde muy, muy joven en España. Eh, y otro guitarrista de un perfil similar que sería Alen Garajic, de la antigua Yugoslavia, y también un artista muy premiado en concursos. Dos guitarristas, igual que Gael Solal, de Phil jóvenes. Yo en ese momento buscaba también personas jóvenes de las que aprender, y esas personas tienen mi edad ahora mismo. Y esas personas tenían mi edad ahora mismo, más o menos, entre 35 años aproximadamente. ujú, Y personas que venían de recibir pues, una formación muy sólida y una experiencia muy, muy, muy potente, ¿no? Y en paralelo, pues buscar, como decías, pues estos cursos puntuales, como hemos hecho todas las personas, para poder tener esas píldoras, ¿no? Esos impactos, esas motivaciones puntuales, y especialmente, pues ya ahí buscando también esa intergeneracionalidad, quizás también pues con José Luis Rodrigo, ¿no? Recientemente, pues este año lloramos su despedida, su fallecimiento,
y esa relación pues muy estrecha en los cursos de música en Compostela, donde tantas y tantas personas hemos estado. Y como tú decías al principio de todo, no solo aprender de la parte musical, de la parte profesional, sino también de la parte humana, que era una característica muy, muy grande de José Luis también. Y eso es un poco, pues, digamos que mis años de formación musical. Es un tema que, mira, ya que ha salido, me gusta hablarlo contigo, que hasta ahora prácticamente no lo hemos tocado con los otros intérpretes o compañeros tuyos de profesión. La importancia de la figura del maestro, ¿no? Una cosa que yo creo que la juventud de hoy no acaba de, no sé qué opinión tendrás. Es decir, como algo, el maestro como una figura referente en tu vida, no solo a nivel eso musical, sino también personal, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Yo estudié la carrera de piano, no me he dedicado profesionalmente a pianista, ¿no? Pero las figuras de mis profesores, como maestros, están muy presentes y además como agradecimiento, ¿no? No sé si te pasa a ti, imagino que sí. ¿Qué opinión tienes de esto, de la figura del maestro, ¿no? ¿Cómo se ve hoy en día? Sí, por supuesto, es esa... En la vida siempre necesitamos referentes. Esos referentes son las personas que nos van a invitar en nuestro subconsciente a, a trabajar por cumplir nuestros sueños. Y yo tengo muy buen recuerdo de cada una de las personas, de Alen Garagic en Barcelona, en su casa, de Gael Solal en Sevilla en el conservatorio, o de Degón en Salamanca en su casa también. Quizás la relación más estrecha fue con Degón y para mí fue ese primer gran nombre internacional que me abría su casa para poder trabajar y no solo el hecho de dar 2 horas de clase o 3 horas o incluso 4 horas de clase intensas que dábamos, sino que el hecho de poder cocinar juntos, el hecho de poder cenar juntos, el hecho de estar charlando, de escuchar un disco, de crear un discurso, de crear una reflexión, de crear una personalidad, ¿no? Para mí eso me marcó muchísimo y recuerdo que la primera vez cuando llegué a su casa, Begón, que no sé si de repente puede aparecer por ahí en Facebook ahora mismo, así, y si aparece, pues sabe que siempre voy a hablar bien de él. La primera vez me dice, me sienta en el sofá y me dice, ¿tú estás seguro de que quieres ser guitarrista? Esa fue su primera pregunta. Y era como, Claro, te quedaste impactado, ¿no? ¿qué respondes a eso, no? Entonces, fue una persona que continuamente me fue Claro, haciendo claro. pensar, me fue invitando a autodescubrirme, ¿no? Y es muy importante tu reflexión sobre esa figura de, no sé, de ese maestro, de esa maestra o de esa persona referente, ¿no? De la que sientes admiración y de la que quieres aprender. Es así, es así. Dice Luis Bueno, Suárez ya que me fui a entramos un poco en Sevilla porque allí la lluvia es una maravilla. Está diciendo. Este Luis siempre también con su buen humor. Un abrazo a Luis desde aquí también, desde Madrid. Vamos a entrar un poquito en lo que es tu carrera, todo lo que haces, que es mucho y bonito y bueno. Yo he querido un poco distribuirlo a través de tus trabajos discográficos y a partir de ahí vamos entrando un poco en cada materia, si te parece bien. Tu primer gran trabajo es guitarra clásica galega, si no me equivoco. Dime el año exacto, no sé si 12, 2015, 2012, no tengo muy claro el 12. dato. 2012. Donde recuperas un poco la identidad del instrumento en Galicia, ¿no? Que es tu tierra, gracias al repertorio de ciertos autores, pues que verdaderamente a lo mejor estaban un poco arrumbados o escondidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como José Chas, ¿no? Lo tengo aquí apuntado, José Fernández Vide o Jesús Baligay. Bueno, él es un poco de los más conocidos por ser el marido, ¿no? de Rosa García Scott, ¿no? O también nuevas propuestas como Fernando Buide, ¿no? Del Real. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva a hacer este primer trabajo tan específico, además, de algo tuyo tan cercano?
Bueno, pues fue una inquietud que nació después de vivir en Sevilla, y ya estaba viviendo en Barcelona en ese instante, y bueno, pues eran continuos los autores, hasta ese momento solo compositores hombres, no había tocado ninguna mujer compositora todavía hasta ese instante, y de origen andaluz, ¿no? Pienso pues Falla, todo el legado vinculado también a Andalucía, fuesen o no fuesen Andalucía, como sería ya todo el Turina, Granados, etcétera, etcétera, Albéniz, etcétera, ¿no? Todo ese vínculo. Y al mismo tiempo, pues, compositores también, pues, propio Albéniz, Granados, ese vínculo con Cataluña también al mismo tiempo, como Monpou, que estaba tocando en ese instante, y era una obra monumental, digamos, para el repertorio guitarrístico. Y me preguntaba qué pasaba con la guitarra en Galicia, ya que nunca había tocado, nunca, absolutamente nunca había tocado una obra escrita en Galicia, ¿no? Ni en ningún momento de mi formación, ni en ningún momento de mis primeros años de carrera, podríamos decir. Y entonces surgía esa curiosidad, ¿qué ocurre? ¿No? Que nadie escribió para guitarra en Galicia, ¿no? Pero sin embargo, claro, yo conocía iconografías Ujú, artísticas en retablos o iconografías artísticas en general, esculturas, etcétera, donde la guitarra estaba presente y entonces era como, la guitarra existe en Galicia o no existe en Galicia, ¿no? Y fue pues un trabajo de curiosidad, de investigación, y a partir de ahí, bueno, pues empezó a aparecer diferentes materiales. Uno de los primeros y más valiosos que dio también ese empujón a que el proyecto se desarrollase fue esa pastoral de Jesús Baligay, uno de los compositores, más que compositor, uno de los musicólogos más destacados de la generación del 27. Fue el único músico que vivió en la propia residencia de estudiantes, fue el organizador de los sí. conciertos en la residencia de estudiantes. En el exilio en México tuvo una trayectoria muy destacada, primero en el Colegio de México, en ese instante todavía se llamaba la Casa de España, después en la UNAM, en el IMBA, actual IMBAL, que es como una especie de INAEM aquí en España, podríamos decir, como dentro del Ministerio de Cultura, un departamento de Bellas Artes, donde él fue el responsable del estudio Ujú, musicológico y empezó una trayectoria muy importante, ¿no? En México. Y previamente en Galicia, de joven, había desarrollado unos trabajos muy importantes a nivel prensa en el pueblo gallego. Había escrito unos textos estéticos con un contenido de gran reflexión y al mismo tiempo de vanguardia, ¿no? Su pensamiento muy ligado, pues todas esas vanguardias, en ese instante todas esas influencias de los ballets rusos, del movimiento Stravinsky, con el que después tendría una gran amistad, ¿no? Y esta partitura Baligay la escribió en el año 33 para Regino Sáenz de la Maza, y quedó inédita hasta que tuve la suerte de estrenarla en el año 2012, y fue una de las obras que digamos que como decía antes, que daba fuerza, que daba empujón a este proyecto de la guitarra clásica en Galicia, ¿no? Después fueron apareciendo otras obras de mayor envergadura, de menor envergadura, y al mismo tiempo, pues de forma paralela, recibí la invitación de una discográfica del sello Ubirmos, que estaban interesados que conocían mi proyecto y que estaban interesados en publicarlo. Y fue gracias también al apoyo institucional de Agadic, que es la Agencia Gallega de las Industrias Culturales, que financió el proyecto, Ubirmos lo publicó, y ahí pues surgió ese primer disco, ¿no? En el que además tuve la suerte de hacer un encargo y a Fernando Buide, que es uno de los compositores vivos más destacados actualmente, ¿no? Creo que esta semana creo que es la RTV que va a tocar una obra de él de nuevo. Y entonces, bueno, pues ahí comenzó ajá, ese trabajo con esa parte contemporánea, digamos, que Fernando Buide fue uno de los principales nombres. ujú. Bueno, tu vida también está muy ligada a México, ¿no? De hecho, un poco de acento mexicano tienes o me equivoco. Bueno, eso dicen muchas personas, no lo sé. Yo creo que los acentos al final es un cóctel de la vida, ¿no? Entonces, Bueno, mira, preguntan aquí también, bueno, se me ha olvidado antes decirlo, si alguien quiere preguntar cosas, pues ya aprovechamos, creo que sin ningún problema. Isabel Alario, una buena amiga, profesora de danza,
Nos pregunta, ¿crees que la figura del guitarrista está reconocida internacionalmente como se merece? Y 2, no conozco ninguna mujer guitarrista. ¿Me puedes mencionar alguna que tenga relevancia? Bueno, pues empezando por esa segunda pregunta directamente, ya antes estaba hablando de mi profesora, de Gaëlle Solal, guitarrista francesa. Mm, Aquí cercana, pues puedo hablar de Margarita Scarpa, como otra guitarrista actual destacada, y guitarristas históricas muchísimas también. Quizás es un trabajo que se está desarrollando, que se está trabajando en todo ese reconocimiento. Eh, Pensemos que la Asociación de Mujeres Compositoras de España está liderada también por guitarristas, ¿no? Mujeres. Así que hay muchísimos nombres. Es cierto que existe una tradición, un patriarcado en los festivales de guitarra, podríamos decir. Eso es totalmente cierto y muchos festivales siguen estando marcados por esa tradición patriarcal. Pero hay grandes guitarristas, Anya Blogel también, por ejemplo, que es otra gran guitarrista. Y yo personalmente Perdona, Samuel, es que se va la voz a veces. Se te va la voz. ¿Puedes acercarte un poco el micro o alguna manera? está, sí, a ver, no sé en qué momento se fue, si Ah, me oyes ah, ahora, ahí mejor, sí. sí, Ahora mejor, sí, sí, sí. y sí que existen. Yo después puedo poner, si quieres, puedo poner, a veces los nombres son un poco más complejos para poder escribirlos, pero si Isabel quiere, puedo recomendarle, ¿no? Algunos vídeos que, Nos dice Luis que María Luisa Anido ha sido una pionera como concertista internacional. como guitarrista histórica, sí, fue una de las destacadas, ¿no? Sí. Paralelamente, América Martínez podría ser también aquí en España, ¿no? Desde Sevilla. Son algunas, hay muchísimos nombres, muchas mujeres y grandes Y la intérpretes. primera pregunta, ¿crees que la figura del guitarrista está reconocida internacionalmente como se merece? Yo creo que aquí, para esta pregunta de Isabel, yo creo que Isabel, no sé si te estás refiriendo a guitarrista de ámbito clásico, un guitarrista a nivel general. Me imagino. Si hablamos a nivel internacional desde España, en muchas ocasiones se confunde qué es clásico, qué es flamenco, ¿no? Pero tenemos grandes nombres reconocidos a nivel internacional. Obviamente, cuando tenemos un nombre como Paco de Lucía, que durante décadas ha hecho un camino tan amplio internacionalmente, pues desde una óptica más popular, en muchas ocasiones, pues tiene ese peso el flamenco, ¿no? Previamente, Andrés Segovia había hecho un recorrido enorme, muy grande, y bueno, pues había una conciencia de lo que era la guitarra, el repertorio clásico para guitarra, ¿no? Sí es posible a nivel España y a nivel internacional, si hablamos de guitarra clásica, en ese reconocimiento sí es cierto, y esto es una postura que ya en diferentes ocasiones he sido sincero y he compartido mi visión de que la guitarra tiene un problema la guitarra, lo que yo llamo el cáncer de la guitarra, que son los concursos de guitarra. Yo he vivido en ese ambiente durante diferentes años, he tenido la suerte de recibir premios también, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que los concursos, las personas que ganaban en los concursos, el premio era tocar para guitarristas. No era un desarrollo de una carrera artística personal, sino que los concursos eran y siguen siendo creación de prototipos de guitarristas en el que todo el mundo toca el mismo repertorio. Y si ese concurso fuese un peaje para un desarrollo de una carrera, pues fantástico, como puede pasar quizás en otros instrumentos, pero a nivel guitarrístico es un gueto, ¿no? Entonces sí es cierto que el nivel de la guitarra, hay guitarristas que yo admiro enormemente técnicamente, estamos a un nivel que nunca existió y paradójicamente estamos más lejos de la sociedad. Entonces es una reflexión muy importante, ¿no? Como internamente, profesionalmente el Pues desarrollo sí, es la muy verdad, muy grande, interesante lo que pero dices. cómo nos alejamos de la sociedad. Mm, Muy interesante lo que comentas y seguro que daría para, vamos, para un buen debate.
No sé si Em, Mercedes, bueno, el pues sí, no por tengo favor, es para programa. escribir nombres de guitarristas, mujeres después. Sí, 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 sí. Como lo has propuesto, enseguida se han lanzado a decir que sí. Así que, Perfecto, bueno, pues pues sí, después luego, lo pongo. luego Después pongo en, algunas referencias. en tu post, un post lo pones. Bueno, además lo has citado al principio. En Galicia fomentas un festival bienal como director artístico, además de otras cosas. Tienes una editorial, productora, bueno, no sé cómo llamarla bien. Este festival se llama Música no Claustro en la Catedral de Tui. Participas también en el estudio de divulgación del fondo de Germán Lago Durán, fundador de la Orquesta Ibérica, cuyo legado, digamos, está custodiado en el Archivo de Galicia, ¿no? Eh, Cuéntanos también de esto, porque aquí la Orquesta Ibérica, yo sé que en Madrid tiene una larga tradición. Sí, eh, creo que fue hace 3 años, ya el proceso, hubo una donación por parte de un matrimonio de Antonio y Esther, que ellos habían, la viuda de Germán Lago les había pues dejado en su custodia unos materiales porque ellos como expertos en el mundo del plectro, de la familia de los instrumentos de la bandurria, de los laúdes, etcétera, pues la viuda de Germán Lago consideraba que eran las personas que iban a tener la sensibilidad para conservar ese legado, ese patrimonio. Y hace 3 años, creo fue hace 3 años, 4, ya no sé por qué el tiempo pasa, decidieron hacer esta entrega al Archivo de Galicia, que está situado en la Ciudad de Cultura, y digamos que de alguna forma pues devolver a Germán Lago a su Galicia natal. Es un proyecto que está en estudio, había una primera fase que se está retrasando la publicación, hay un estudio hecho y está la publicación pues, esperando que salga. ¿No? Es parte del legado de los papeles de material, los papeles de Germán Lago, parte de su legado, sus cuadernos personales. Él era muy cuidado creando su propia hemeroteca, recortando todo lo que aparecía en la prensa. ¿No? Y la Orquesta Ibérica, digamos que como tú decías, es ese proyecto que fue reconocido, que tuvo una larga trayectoria, un proyecto Germán Lago, su sueño, su misión era trasladar el repertorio de orquesta a una formación de lo que en ese instante se llamaba pulso y púa, ¿no? De bandurrias, laúdes y guitarras, lo que venía de la herencia de las antiguas rondallas, pero lo que hizo fue estilizar esas rondallas dotándola de contrascripciones de un repertorio de orquesta, ¿no? Tuvo 3 épocas, una primera que fue Y ahí estaba. desde mi punto de vista, la de mayor No, no, esplendor, que perdona, sigue, fue sigue, sigue. más o menos durante la Segunda República, fue la época más brillante de la formación, y ahí es donde encaja también todo ese proyecto con mi parte de Galicia original y al mismo tiempo con toda esa parte de trabajo de la generación del 27. Después tuvo como un intento en el año 40 de reaparecer, pero fue muy breve, y ya después a partir del 47 ya es la última etapa, pero ya Germán Lago pues ya tiene una edad, ya no tiene esa energía que tenía décadas atrás, y al mismo tiempo pues las circunstancias de movilidad, políticas, etcétera, pues eran completamente distintas, ¿no? Ya estamos hablando de los 50 durante el régimen. Y fue un proyecto con un legado discográfico enorme que nos dejó al mismo tiempo, y espero pues que pronto pues que se pueda publicar todo este trabajo de estudio. Bueno, como veis, los que estáis asistiendo a esta conversación, Samuel es un auténtico erudito, no, no solo un gran guitarrista, sino un gran erudito. Me decías el otro día que eres también especializado en temas museísticos y demás, y yo creo que el festival tuyo, ¿no? También un poco gira, bueno, que te interesa o que estás ahí Sí, investigando sí, también, y que el sí, festival sí. un poco este tuyo de Tui gira un poco en torno a esa idea, ¿no? Sí, lo de especializado, me siento mucho respeto hacia la museística, pero sí que, digamos que mm,
junto a toda esa inquietud musical y humanística, podríamos decir, ¿no? En todo lo que existe detrás de la música, en la intrahistoria de la música, en la conexión de la música con la sociedad. Hubo cierto momento en el que me interesé por la industria en sí mismo. Estudié en la Universidad Pompeu Fabra, hice un posgrado en gestión de empresas de la música, también para entender cuál es nuestra figura como músicos dentro de la sociedad, pero como profesión. Y de ahí siempre cuando me preguntan, tengo un ejemplo que me siento muy cómodo para explicar, que si pensamos en la música como alimento para el alma de nuestras emociones, pero si pensamos también en la comida para nosotros físicamente, pensamos en cocinar. Y podemos cocinar fantásticamente, podemos hacer una comida deliciosa en nuestra casa para nuestros amigos, para nuestras amigas. Pero si queremos dedicarnos a cocinar, si queremos vivir de ello, tenemos que crear un restaurante con todo lo que significa crear un restaurante. En paralelo, podemos tocar la guitarra, podemos tocar el piano, podemos tocar el fliscornio en nuestra casa, lo que queramos, y podemos hacerlo fantástico. Podemos compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigos, pero si queremos vivir de ello, si queremos que eso sea nuestra profesión, necesitamos dotarlo también de las necesidades profesionales que eso exige, ¿no? Y ahí, bueno, pues fue un poco esa inquietud de poder tomar esas herramientas en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en paralelo, que estudiaba con Alen Garagic. De ahí viene la creación también, parte de la creación de la editorial y agencia poliédrica que antes mencionabas, junto a mi pareja y socia, que es Beatriz Fontán. Es un proyecto ya colectivo, que es un poco pues tiene diferentes caras, como su nombre de la marca indica, y en lo que nos atañe más directamente, pues quizás es en esa libertad, en esa independencia para poder publicar trabajos discográficos, tanto nuestros como de otras personas, que nos parecen interesantes y tener esa independencia y libertad de mostrar nuestra identidad más clara, ¿no? Más personal. Interesante. Es muy de admirar, la verdad, en este momento y en esta sociedad que llevamos, que personas como tú, pues, bueno, y en este caso también tu pareja que acabas de citar, pues os dediquéis a hacer este tipo de cosas. Seguimos adelante, otro disco, son Danzas Puertorriqueñas de Juan, ¿será Francisco Acosta o Fernando Acosta? Francisco, Juan sí. Fernando. Sí, Francisco Acosta. Junto al guitarrista Hermelindo Ruiz de la Universidad de Yale. ¿Esto es más, bueno, un trabajo que te encargaron o fue una amistad con este otro guitarrista? Es muy bonito ese disco, lo he estado escuchando, es muy interesante, muy fresco. No sé, ahí ¿qué buscabas? Eso en primer lugar, eso es un trabajo liderado por Hermelindo Ruiz. Yo estuve en Puerto Rico en el año 2011, creo recordar que fue, y en ese instante fue como una estancia, una residencia artística, una pequeña gira de conciertos. Nació un primer proyecto que yo le llamé On the Road Puerto Rico, que era un poco como si desde el ámbito de la fotografía una persona viaja y hace su fotoreportaje de ese lugar, pues me inspiré en esa técnica un poco para ver cómo yo reflejaba mi estancia en Puerto Rico. Y entonces pues hice un diálogo entre la recuperación de una danza puertorriqueña muy popular que se llama el coquí, que es una rana particular de la isla de Puerto Rico, y al mismo tiempo la obra contemporánea del propio Melito Ruiz, de estar conviviendo con él en la isla y sentir su isla, en lo que decía al principio todo, ¿no? En habitar el mundo, en poder estar en los lugares con personas locales y poder vivir, poder escuchar. También tenemos que trabajar nuestras resistencias al cambio en muchas ocasiones, ¿no? De cuando nos tenemos que enfrentar a una nueva cultura, pero eso es lo que me fascina, ese trabajo interno de tener que reflexionar y tener eh, desde esa humildad, pues tener que vivir en cualquier lugar, ¿no? Con las diferencias culturales, etcétera. Y después Hermelindo estaba trabajando en paralelo a la recuperación del legado de Juan Francisco Acosta. Son cientos de danzas puertorriqueñas. La danza puertorriqueña es un género
fue muy popular en Puerto Rico en el siglo XIX. Género de concierto, podríamos decir, como si dijésemos la mazurca, por ejemplo. Y Hermelino Ruiz lo que hizo fue, como trabajo en la Universidad de Yale, él estaba haciendo no, sé, no recuerdo si era su máster o su doctorado en ese instante, pero estaba haciendo el trabajo de recuperación de esas partituras y transcripción para dos guitarras. Y así pues él hizo invitación a otros guitarristas, entre ellos me invitó a mí y participé en este proyecto, ¿no? Grabando varias danzas. Y como tú decías, pues es un disco muy... Tiene ese sabor caribeño, ¿no? Esa frescura y ese sabor caribeño que lo hace... Sí, Fue un proyecto muy y es muy divertido, fresco, sí, es un muy, disco muy muy, lindo muy de chulo. grabar. Pero digamos que ese es un proyecto en el que a mí me invitaron a participar. Sí. Muy bien, pues damos un salto. No, no es que me vaya a saltar un disco, pero quiero aprovechar el nombrar el último que has hecho para ver la evolución. Con Memoria de la Melancolía, que es el último trabajo que has editado en 2020, que por cierto es muy bonita toda la historia que ahora nos contarás también. Culmina una línea de, digamos, de investigación y de trabajo sobre García Lorca, que empieza con el disco Impresiones y Paisajes, eh, como el primer libro de Lorca, ¿no? En 2015. Eh, bueno, un disco que te llevó además a crear pues una serie de actividades culturales relacionadas con el disco, como el centenario de Lorca en Galicia, o bueno, que participaste con el biógrafo, por ejemplo, Ian Gibson, ¿no? O la periodista Carolina Alba de Radio Nacional, o junto al musicólogo Leopoldo Neri en el 5 a las 5 de la Casa Museo de Lorca en Fuente Vaqueros, o también en la Boston University, donde diste una charla concierto, por ejemplo, sobre alrededor de esa obra. ¿Dónde nace esa pasión de un proyecto como este, que es importantísimo y precioso? ¿Dónde nace esa pasión por el Lorca músico, por decirlo de alguna manera? ¿Nace de haber leído mucho a Lorca, o de que admiras a ese personaje, o de que ves una vía de acceso a lo que es la música, que siempre se ha escuchado generalmente en piano, pues los que han interpretado a Lorca, ¿no? Los Cuatro Muleros, digo así a nivel más general, ¿no? ¿Cómo enfocas el trabajo con la guitarra? Digamos, regresando a Jesús Baligay, de que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y leyendo sus memorias, Sí. leyendo sus recuerdos sobre la estancia en la residencia de estudiantes, pues ahí la figura de Lorca pues, es continua, ¿no? En Lorca, lo que, lo que me, lo que me fascina de Lorca es que no sabes dónde acaba la música y empieza la literatura, no sabes dónde empieza la literatura y, y acaba. Es decir, el diálogo continuo entre la música, la literatura, las tradiciones populares, culturales, igualmente sus manifestaciones en los dibujos, el teatro, es decir, existe una interdisciplinaridad completa y desde nuestra visión como músicos, la música está presente de forma continua en todas sus disciplinas. Es decir, él quería ser músico, era su sueño ser músico y su padre no le permitió ser músico. Lorca estudió Derecho, se licenció en Derecho. De nada le sirvió en el 36 haber estudiado Derecho, lamentablemente. Pero su padre no le, digamos que no le permitió continuar con esa formación musical, ¿no? En el 18 publicó su primer libro, que es Impresiones y Paisajes, un libro que dedica a su profesor de música, que había fallecido un año antes, y es un primer libro que nace de unas excursiones universitarias recorriendo el patrimonio artístico español, especialmente poniendo la atención en el románico de Castilla y León y de Galicia, digamos, y en el Renacimiento de V de Baeza. Es un poco donde está ubicado el libro. Y Federico describe todos esos lugares y todo ese patrimonio y todas esas vivencias desde un lenguaje musical. Y ese es el primer ejemplo de continuas poesías, de continuos textos donde está presente, pues uno de los, está presente la música y la guitarra es uno de esos ejes continuos también, ¿no? Ese Federico guitarrista. Hay que pensar que la guitarra había despertado la curiosidad del mundo de la pintura, del mundo de la escultura,
en las vanguardias pictóricas, artísticas. Pensamos, por ejemplo, en Picasso, pensamos en Juan Gris, pensamos en Maria Blanchard, pensamos en cómo este año uno de los proyectos que se cayó por la COVID era un proyecto en Londres, en la Royal Academy of Arts, y era un concierto que giraba en torno a las esculturas de papel de Picasso. Era un concierto que creé un poco exprofeso para la exposición, que me invitó el Instituto Cervantes en Londres para desarrollar este proyecto. Y es precioso ver como una carta de Picasso del año 13 a Braque le escribe cómo está experimentando con el papel y empieza a jugar con el papel haciendo una guitarra. Esa guitarra no solo está en esas esculturas de papel, está en esas pinturas que conocemos de Picasso, ¿no? A partir de esa inquietud pictórica, artística, aparece la respuesta de la literatura, donde la guitarra aparece como símbolo de popular en la literatura tanto del 98 como del 27. Y en la del 27 ese símbolo popular se transforma en esa vanguardia, igual que la pictórica, perdón, y al mismo tiempo esa admiración de la generación del 27 por el siglo de oro, por el siglo XVI, donde uno de los principales instrumentos había sido la vihuela. Sí, ¿no? de Entonces, Góngora, ¿no? Se digamos, inspira la generación de 27 parte del tema de Góngora, ¿no? El homenaje a Góngora. en la Sevilla del 27 justamente, pero a nivel global, la música ve igual que la literatura ve el 16, y uno de los instrumentos de referencia había sido la vihuela, lo que es, digamos que un antecesor de la guitarra, ¿no? Entonces es el homenaje a Claude Debussy de Manuel de Falla del año 1920, la primera partitura, digamos, que transforma la herencia romántica que hasta ese momento se había apoderado, digamos, del repertorio para guitarra. Pensemos en Tárrega, quizás uno de los nombres más populares, más cercanos, ¿no? Francisco Tárrega, que crea todo ese lenguaje romántico, postromántico y Manuel de Falla, con ese homenaje a Debussy, corta completamente esa línea y transfigura el lenguaje para guitarra. Y a esa obra de Manuel de Falla responde toda la nueva creación en un primer momento de Adolfo Salazar, en el año 23, y ya después de todo el grupo de los 8, siendo Ernesto Halffter en el año 23, que escribe una obra, hasta la última que fue estrenada, la de Rosita García Scott, en el año 36, ¿no? Entonces, del año 23 al 36, por ejemplo, en Madrid, los 8 compositores o los 7 compositores y la una compositora del grupo de los 8 escriben todos para guitarra. Y es la primera vez en la historia de España que los compositores de una generación todos escriben para guitarra. Nunca había pasado eso. Hablo de personas desde la creación musical sin ser guitarristas. Previamente sí, los vihuelistas en el 16, etcétera, ¿no? Pero es el primer momento donde la guitarra adquiere un repertorio de vanguardia de compositores y de compositoras que no están en un circuito guitarrístico, sino que están en un circuito musical global, ¿no? Y digamos que Lorca es ese punto de encuentro de todas esas inquietudes a nivel artísticas, a nivel personal, y es un campo que hay trabajos fantásticos realizados, pero aún estaba hablando, hace un par de días estaba hablando con Mario Hernández, el orquista Mario Hernández, con el que dentro de 2 días voy a compartir una actividad también lorquiana, que es uno de los mayores especialistas en la obra de Federico. Y estábamos conversando el hecho de que todavía, paradójicamente, no existe una investigación de un rigor profundo de la música en Lorca, porque es un trabajo muy complejo, porque conlleva estudiar toda su obra literaria. Y hay una parte que es fundamental y que nos falta, que es que muchas de sus partituras se perdieron o no se llegaron a escribir nunca. Es decir, todos lo que sabemos de Lorca como músico principalmente son por los testimonios de las personas que estaban cerca de él. Pero conocemos muy pocas partituras, o las pocas partituras que existen son bocetos, ¿no? Y ya después, por supuesto, pues sus instrumentos.
sus pianos, como tú comentabas antes, esa relación con el piano, las personas que hayan estado en la Huerta de San Vicente o que hayan estado en su casa natal, en Fuente Vaqueros, pues allí se conservan sus pianos. El emblemático piano de la residencia de estudiantes también, ¿no? Y gracias a Christopher Maurer, ese viaje que mencionaste antes a Boston, recuerdo que en esos instantes estaba hablando de lo que ocurría en el mundo si Trump ganaría las elecciones, era el año 16. En paralelo, Bob Dylan recibía el premio Nobel y todo el mundo de la literatura estaba asustado cómo le daban un premio Nobel a Bob Dylan, ¿no? Y en esos días, pues fue una suerte también compartir con, pues para mí otro referente fuera del mundo de la música, que es Christopher Marlowe, que es una persona a la que admiro enormemente, su sabia humildad, eh, siempre sabe contagiar la ilusión por los proyectos y la ilusión por aprender y por descubrir, ¿no? Y fue gracias a él que tuve el acercamiento a la guitarra original de Federico, una guitarra que se conserva en Granada, en la Huerta de San Vicente, y un proyecto pues que ha sido uno de los regalos más grandes que he podido realizar. Sí, ahora hablaremos de ello. Me estaba recordando porque, bueno, siempre saco alguna anécdota personal porque mi madre fue bailarina y entonces una de sus referentes y maestras y ha sido Pilar López, que conocerás del mundo de la danza, de la época de... Entonces yo he tenido la suerte de conocer a Pilar López, de hecho vino a mi boda, a mi comunión, yo estuve ¡Oh, qué muchas veces bonito! en su casa, en esa casa donde esa casa donde muchas veces pues Lorca se reunía con Ignacio Sánchez Mejías, con bueno pues una casa que está cerca de la calle Almagro en Madrid y bueno pues ya murió doña Pilar, una gran señora de la danza, ¿no? Y una persona excelente también, con mucha clase. O sea que yo también conozco un poco esa realidad que debió ser muy bonita, ¿no? En ese momento, vivirla debió ser increíble. Estábamos hablando de este disco, de este año, que un poco has citado ahora, el tocar. Ahora nos comentarás con la guitarra original de Lorca, es Impresiones y Paisajes, donde realizas pues lo que es un viaje, ¿no? A lo largo de lo que es la generación del 27, es un recorrido y todo lo que ello conllevó, ¿no? A nivel cultural, pues tocas Juan José Mantecón, tocas Rosita García Scott, tocas Salvador Bacarise, Sainz de la Maza, que también, entre comillas, o entre paréntesis, Sainz de la Maza, otra anécdota es que mi mujer también es profesora de danza y una de sus compañeras en el conservatorio es nieta de Sainz de la Maza. Ah, O sea, de hecho se llama Regina ella, o sea, imagínate. Las curiosidades de la vida, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues tocas también de Roberto Gerard, de Manuel de Falla, de Ángel Barrios o del propio Lorca, ¿no? Eh, es un homenaje, evidentemente, todo gira el disco, el proyecto, gira en torno a María Teresa de León, escritora, sabemos, bueno, muy conocida, pues porque fue mujer de Rafael Alberti, pero gran escritora y una persona y es muy interesante el disco porque metéis incluso, ¿no? La voz de ella con algunas piezas, está sí, muy bien el disco, por eso es muy original, ¿no? digamos que es los dos trabajos discográficos casi a día de hoy son como una continuación. Ese primero, Impresiones y Paisajes, que es del año 2015, que estaba centrado pues, principalmente en ese repertorio que antes decía, del grupo de los ocho. De hecho, por ejemplo, la obra de Juan José Mantecón Sí, era perdón, inédita, Salvador Bacarice era sí, inédito. perdón, que me he equivocado. Perdona que te interrumpa, estaba hablando yo ya casi del segundo disco y es en el primero, en el de Impresiones, donde haces ese viaje a lo largo del 27 y es en el segundo, en Memoria de la Melancolía, que es de este año, con la guitarra de Lorca, donde es un poco el homenaje a María Teresa de León. Perdona que te haya interrumpido, pero Sí, no, quería aclararlo. tranquilo, Alessandro, ya te lo iba a aclarar yo, no te preocupes. Es muy difícil y admiro la capacidad que Sí. tienes de absorber tanta información, ¿no? Porque al final tienes que Bueno, no, adentrarte en todas nuestras vidas y eso es normal, por eso tranquilo, no pasa nada.
Yo Bueno, agradecido. lo he apuntado, lo he apuntado. O sea, tengo aquí la chuleta. Y sí, impresiones y paisajes era un poco un No, trabajo, cuéntanos del proyecto, cuéntanos del proyecto. sí. Y ya eso, pues 2020, Memoria de la Melancolía, es un trabajo discográfico mm, en el que me siento, personalmente siento eh, que empiezo a conseguir contar lo que quiero contar en un concepto de un trabajo discográfico, que es más que un trabajo discográfico. Es un trabajo que está creado Mm, casi desde una óptica audiovisual, como si fuese un documental de contar una historia, una narrativa basada en hechos reales, obviamente, que es la vida y la obra de María Teresa León. En el año 1970 publicó su autobiografía y lleva el título de donde tomamos el título del libro, Memoria de la Melancolía, y un libro que durante muchos años era muy difícil de conseguir y ahora gracias al Renacimiento pues también podemos conseguir la editorial Renacimiento acaba de reeditar la autobiografía, Memoria de la Melancolía, se puede conseguir, es de fácil acceso y en paralelo al disco, digamos que ahora mismo pues nosotros tomamos también el nombre del libro para el disco. Estuve 3 años más o menos trabajando en la vida de María Teresa León. En un primer momento me hice un My Maps en Google Maps, donde diferentes investigaciones que tenía, biografías, sus propias memorias, trabajo de hemeroteca que había realizado, lo volqué todo en Google Maps, fue mi metodología de trabajo de investigación para recorrer el mundo. Entonces, gracias a Google Maps, pues tenía toda la información en la base de datos, pero localizada en mm. puntos exactos. Y de esa forma, pues por ejemplo, me fui a Roma, me fui a París, recorrí todo Madrid, ya donde nació, en Logroño, Burgos, en, en Monóvar, en un pueblecito de Alicante, desde donde en el 39 voló al exilio, ¿no? Fui recorriendo junto a Beatriz, que es mi compañera de peregrinajes y a los dos nos fascina este mundo de hacer estos peregrinajes, pues nos fuimos recorriendo todos estos lugares y conversando incluso con personas en esos lugares, ¿no? Eh, en Italia, conversando con personas en la calle. En París es muy difícil de realizar una cosa que a nosotros nos encanta, que es tocar los timbres de los sitios donde vivieron nuestros Mm. personajes de investigación, ¿no? Porque muchas veces te encuentras mucha información tocando en esos timbres, en esas casas. Saber quién vive ahora, si esas personas que viven conocieron a esas personas o no, ¿no? Y de esa forma, pues en Ciudad de México, Qué pues bueno, he qué vivido bueno. momentos preciosos tocando timbres y empezando relaciones tocando un timbre, ¿no? Pero en París, todas las personas que hayan estado en París saben que no se puede tocar timbres porque no hay timbres, son códigos lo que hay en las casas, ¿no? Entonces no puedes saber cómo es el código de ese, ¿no? Pero sí que bueno, pues entonces esperando en las escaleras, esperando fuera del edificio, esperando que alguien salga de ese edificio y entonces empezar a conversar, ¿no? Es decir, un trabajo de campo para recoger información emocional, para poder construir el proyecto, lo que quiero compartir, ¿no? Por eso digo como un trabajo de investigación casi para realizar un documental audiovisual. Todos esos peregrinajes junto a Ciudad de México, que es para mí como casi mi segunda casa, finalizaron en diciembre pasado. Íbamos a ir a Chile, se canceló el viaje a Chile por la situación compleja del país en esos instantes. Y entonces, gracias a bueno, a partir de esa cancelación a Chile, pues viajamos a La Habana, a Cuba, donde vive la hija de María Teresa León, donde vive Aitana, ¿no? Y en ese instante también estaba su nieta, Ujú. Marina, allí en La Habana, y ya fue como el punto final del peregrinaje, casi como pedir permiso emocional de, Aitana, quiero hacerle un homenaje a tu mamá, ¿me permites? ¿No? Para mí es muy importante tener esa aprobación de las familias, porque son personajes históricos, pero están tan próximos que son personajes vivos y que son personajes que tienen su propia intrahistoria familiar, ¿no? Esa es una parte de la creación de toda la narrativa del disco. Por otro lado, pues, es un trabajo continuo de investigación en archivos, de ver qué ocurre, qué ocurrió con la música del 27 y del exilio del 39. Hay muchos materiales todavía que quedan inéditos, hay muchos materiales que quedan sin catalogar, hay muchos materiales que sí están catalogados pero que nunca se tocaron, ¿no? Y entonces, pues parte del objetivo era todo ese legado musical que tengo, esas partituras inéditas que he ido encontrando,
crear puentes de conexión, casi como una investigación comparada entre mis materiales musicales y la vida y obra de María Teresa León. Y ahí crear puentes. Entonces, pues por ejemplo, del legado de Gustavo Durán, que fue uno de los músicos del 27, popularmente más conocido como militar durante la Guerra Civil, o incluso más popularmente conocido como ser uno de los personajes de novela de Hemingway o de André Malraux, pues casi todo el legado musical de Gustavo Durán está inédito. Y Gustavo Durán y María Teresa León tuvieron una relación muy, muy estrecha, especialmente en el Madrid, de la Alianza Intelectuales Antifascistas, vinculados al Partido Comunista, María Teresa León como líder del Partido Comunista, Gustavo Durán cercano, pero nunca llegó a estar afiliado al Partido Comunista. Y pues, por ejemplo, hay dos novelas de María Teresa León, que es Contra viento y marea, que hay una parte que recrea la Guerra Civil, y Fuego Limpio, que es un poco el recuerdo de María Teresa León de la compañía de teatro durante la Guerra Civil y todo lo que hacían desde la óptica teatral. En estas dos novelas hay una canción que cantan, la protagonista canta una canción que es Tengo de pasar el puerto de Guadarrama, tengo de pisar la nieve que pisa una serrana. Es una canción que está recogida en el Cancionero de Pedrell, de más o menos 1920, con una melodía, pues como todo lo de Pedrell, una melodía tradicional, una armonía tradicional, un poco para armonizar esa melodía. Pero, paradójicamente, no existe esa canción, no la conocemos, no hay ninguna grabación, no se puede escuchar, etc. Pero en el Cancionero de Gustavo Durán, en uno de sus cancioneros del año 44, que lo firma en La Habana, de repente aparece el puerto de Guadarrama, donde la melodía es exactamente la de Pedrell, de sus cancioneros, pero es una armonización suya propia, una armonización con las disonancias contemporáneas, etc., ¿no? Entonces esa partitura, pues por ejemplo, recuperamos con Jonathan Alvarado, con el tenor que participó en el disco, es un disco coral con diferentes personas que imité, y entonces pues recuperamos esa canción, ¿no? Y toda esa conexión de esa intrahistoria, de ver cómo esa canción está en la obra de María Teresa León, ¿no? Y como este ejemplo que acabo de compartir, toda partitura que está en este disco, toda recuperación musical, porque hay mucho material inédito, tiene todo un vínculo con María Teresa León. Y la tercera pata de la creación de todo este proyecto, que es lo que tú comentabas antes, que es la guitarra de Federico, ¿no? Ese instrumento tan simbólico, ese instrumento tan imaginado por tantas personas y que se conserva en Granada. Es una guitarra del año 1906 que Federico recibió cuando tenía 8 años. Fue un regalo de su tía Isabel y lamentablemente no conocemos todavía ninguna fotografía de Federico con su guitarra, lo que nos serviría como una fuente para comprobar que esa es su guitarra realmente. Y el testimonio más importante que conocemos es el de su hermana pequeña, de Isabel, que recuerda en sus memorias cómo la guitarra que en la hora de la siesta tocaban, etcétera, especialmente para tocar el repertorio del siglo XVI, que Federico conocía muy bien, pues es la guitarra que actualmente se conserva en la Huerta San Vicente. Digamos que ese testimonio de Isabelita pues es el más importante para certificar que esa es la guitarra. La guitarra fue restaurada en el año 96, hubo un ciclo de conciertos, primer ciclo de conciertos que fue de Tomatito con Enrique Morente y de un guitarrista clásico, de Elliot Fisk. Y después continuaron una serie de conciertos de Lou Reed, de Patti Smith, cuando Bob Dylan, Vicente Amigo, después cuando Bob Dylan estuvo en Granada, pues también conoció la guitarra. La guitarra durante muchos años estuvo silenciada y pues el año pasado, en el año 19, en octubre, estuve 3 semanas de residencia artística en la Huerta San Vicente, fue la última casa donde vivió Lorca y donde escribió pues algunas de sus páginas más emblemáticas, y allí tuve la suerte de estar 3 semanas, jornada continua, casi desde el horario de apertura del museo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, paraba media hora para comer y allí pues estaba estudiando para conocer el instrumento, para poder revivirlo con el repertorio coetáneo y grabar este disco, ¿no? Gracias también pues toda la compañía de Jonathan Alvarado, de Isabel Villanueva y de Javier Riva, que fueron las personas invitadas, Isabel, artistas sí. invitados al proyecto.
No, es admirable, el proyecto es admirable, de verdad, te felicito en público, vamos, quien nos esté viendo, si alguien, nuestro amigo, mi buen gran amigo José Luis Conde, que además es de Argentina, de Tucumán, siempre ahí presente, él es guitarrista, ha sido guitarrista, profesor, y bueno, seguro que lo estará gozando, como él dice muchas veces, de escucharte, porque el proyecto es fascinante, un proyecto que te lleva a tocar obras pues de Emiliana de Zubeldía, de Guastavino, argentino, ¿no? De hecho, Guastavino, Daniel Fortea, de Falla o Tapia Colman, ¿no? En ese disco, o sea que hay un abanico muy importante de autores, que es todo lo que luego hablas tú del exilio, bueno, una época dificilísima. Lo hablamos el día que charlé con Elisa Rapado, que sabes que también es pianista acompañante, pero especialista también en esa época y una artista también que quiere, sobre todo el tema de las mujeres compositoras, ¿no? De esa época, las quiere sacar a la luz, pero es fascinante. ¿Y cómo es esa guitarra, Samuel? ¿Qué emoción sentiste la primera vez cuando la cogiste en las manos? Yo conocí la guitarra, el primer contacto con la guitarra fue en el año 17 y paradójicamente fue el día de cumpleaños de Federico, el día del aniversario, si se puede decir así, ¿no? Era el 5 de junio del año 17, era un lunes, por lo que el museo estaba cerrado el museo estaba cerrado y tuve la suerte de que lo abriesen para mí y yo estar a puerta cerrada en el museo con la guitarra, ¿no? Y mm, son muchas emociones, muchas difíciles de explicar con palabras. En un primer momento yo me preguntaba si la guitarra podría ser un mueble interesante y un mueble simbólico, pero un instrumento muerto, ¿no? Que podría pasar, como pasa con muchos instrumentos históricos. Pero la gran sorpresa fue al empezar a tocar que el instrumento estaba vivo, estaba lleno de sonoridades en su interior y especialmente los graves con un sonido telúrico. Recuerdo de estar tocando y sentir aquí la guitarra, claro, se apoya aquí en la barrigocha, ¿no? Se apoya aquí en la guitarra y la vibración se siente. Y cuando hay una vibración de esos graves telúricos, de repente es como, ¡guay! Un sentimiento brutal que es muy difícil de Wow. describir, ¿no? Y con una profundidad, un sonido muy, muy profundo. Y es muy paradójico de que no conocemos la voz de Federico. Hay indicios de que existen algunas grabaciones, pero lamentablemente no se llegó a alcanzar ninguna de esas grabaciones, por lo que la voz de Federico es un imaginario completo de todo el mundo, ¿no? Pero sí que muchos testimonios, muchas personas que convivieron con Federico recuerdan su voz como un bordón de guitarra. Y es precioso descubrir que los bordones de su guitarra son fascinantes. El agudo también es un sonido que está a medio camino entre un sonido clásico y un sonido flamenco, pero especialmente los bordones son muy descriptibles, ¿no? Es una guitarra a nivel ya organológico de unas dimensiones, desde un punto de vista actual, podríamos decir pequeña. Es una herencia de las guitarras Torres de la segunda Sí, mitad he del visto siglo la imagen, XIX sí. y es una guitarra Ujú. pues, que tiene un tamaño más reducido, ¿no? El origen de la guitarra pues es muy lo que llaman familiarmente llaman una guitarra de feria, no era una guitarra para un niño de 8 años, pero que paradójicamente con esa maduración que tuvo y esa conservación hecha, esa restauración, perdón, por Francisco Manuel Díaz en el año 96 y la conservación actual que tiene la guitarra, pues es un instrumento que guarda es como beber un vino que sientes esa madera que hay detrás de todos esos aromas, ¿no? Es decir, están todos los aromas naturales de todas las flores que pueda haber o de, no sé, y al mismo tiempo pues sientes esa madera que está ahí. Cuando tocas el instrumento sientes el sonido de la madera. Y son maderas al mismo tiempo, algunas muy particulares. Tiene, por ejemplo, en su interior hay unas piececitas pequeñas que ensamblan la guitarra de una madera que nunca se utiliza en las guitarras, que es el chopo, que es otro árbol muy vinculado a Federico, ¿no? La colina de los chopos, de la residencia de estudiantes, Ujú. esas esplanadas de chopos en Granada, ¿no? Los aros son de cerezo, la tapa es de pino pinzapo, tiene caoba, también una parte digamos que la parte trasera es como una V, son cinco maderas.
Y claro, tiene el clavijero histórico, que para los guitarristas contemporáneos el clavijero histórico es un reto porque no estamos acostumbrados a afinar con clavijero histórico, ¿no? Sí, de música antigua sí, obviamente sí, pero en la guitarra contemporánea no. Entonces sí que ese fue otro de los retos de acercarme a esa afinación, a ese sistema. Yo aconsejo vivamente si alguien tiene oportunidad, pues a través de estas plataformas incluso digitales o de escuchar el disco porque es muy bonito. La otra noche lo estuve escuchando y tiene unos detalles, la verdad, preciosos. Muchas Em, gracias. Habría que hablar de un montón de cosas que haces con CSIC, con Luis García Montero, en fin, estás siempre. Una frase muy bonita que me dijiste otro día que charlamos unos minutos por teléfono. La música fuera de la música, ¿no? Para llevarla a otros públicos. Me pareció una afirmación muy bonita. Esa es tu idea, ¿no? Dar a conocer algo que no se conoce, y más en este país. Sí, mi misión cada vez está más centrada en la recuperación del patrimonio musical y especialmente esas dos líneas, la línea de la generación del 27 y el exilio republicano, y después también la línea pensando siempre en mi compromiso local, ¿no? Esa línea con el repertorio de Galicia escrito para guitarra. Para la próxima semana voy a grabar unas piezas inéditas que se publicarán próximamente también en un proyecto audiovisual. Ya no es un proyecto discográfico, es directamente pensado desde lo audiovisual, es un proyecto. Y sí, que llevar la música fuera música, pues eso, pues ahora este viernes, ¿no? Ahora están comenzando unas jornadas lorquianas en la Universidad de Santiago de Compostela, en su sede de Lugo, y son unas jornadas no musicales, pero que las clausuraré con un concierto, pero que va a ser concierto-conferencia con Mario Hernández, ¿no? Que es uno de los... Mario Hernández, pues ha sido de los que ha publicado obra de Lorca, es el máximo especialista en los dibujos de Lorca, es uno de los grandes lorquistas, ¿no? La experiencia con Luis García Montero, pues una persona que admiro muchísimo, ¿no? Con el CSIC, y próximamente el CSIC está la sede musical del CSIC en Barcelona, ¿no? El Instituto de Musicología, pero la sede de Madrid, especialmente por una experta en Pilar López, que es Idoia Cuesta, que es una investigadora, bailarina y experta, es un caso muy similar, de espejo, pero en el ámbito de la danza es tan solo que ya se dedica ahora actualmente al estudio, más, no sé cómo llamarlo, musicológico, pero en la danza sería, no sé cómo es la palabra, ¿no? Es decir, la ciencia detrás de la danza. Y es una persona Sí, también que admiro enormemente y ella con Carmen Gaitán, que es una especialista en las mujeres pintoras del exilio, pues están organizando próximamente, va a haber un curso dentro del FESIC que va a estar dedicado íntegramente a las mujeres del exilio y pues me invitaron a que coordine la parte o a que ofrezca la parte de las músicas mujeres en el exilio, ¿no? Que hay nombres muy destacados y con historias muy particulares, ¿no? Y que incluso, pues, por ejemplo, la propia mujer de Luis Buñuel tuvo que dejar de tocar el piano porque Luis Buñuel se lo prohibió, ¿no? Y como esto hay un montón de historias espectaculares de todo ese legado femenino, de la música en femenino y en el exilio, ¿no? Que son historias en la sí, diáspora y que son complejas de cómo no están en los libros reflejadas. En muchas ocasiones son carreras que no tuvieron un desarrollo profesional, que se quedaron en la parte pedagógica, etcétera, pues que no están en los libros y es muy difícil llegar a todo ese legado, ¿no? Pero gracias a ese interés del TESIC y de estas personas, especialmente del director también, de Miguel Cabañas, de Dalia Cuesta, de Carmen Gaitán, pues estamos trabajando en esa línea de recuperación integral de las mujeres en el exilio y donde también pues tienen este interés por la música, ¿no? Entonces, para mí, al mismo tiempo, pues es esa misión de llevar la música fuera de la música y desde una visión totalmente egoísta, podría decir,
estar en esos lugares a mí me permite también conocer otras cosas que me fascinan, ¿no? Aprender de otros mundos, porque al final eh, la vida, el día a día, es una conexión de personas, ¿no? Salimos a la calle y convivimos con personas, cada persona se dedica a un ámbito distinto. Y para mí ahí es donde reside la fascinación de la vida y de poder profesionalmente devolver eso igual, ¿no? Dentro de ese intercambio social que estamos viviendo de forma continua, intercambio multicultural, intergeneracional, etcétera. Son como para mí valores que, que están presentes siempre. Muy interesante lo que dices. Y de hecho en el folleto, bueno, que yo he tenido la suerte de leer del disco, pues hay un agradecimiento también al Centro Cultural Generación de 27 de Málaga, al Archivo de Mallorca, al Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes, Ramón Méndez Pidal, también la Fundación, sitios donde yo también de formación profesional, que soy bibliotecario, pues sitios que mantienen y que, bueno, mantenemos, porque me doy por aludido también esa historia, ¿no? Ese desarrollo de un cultural, social, histórico de un país, en este caso de un pueblo, ¿no? Y que son tan importantes y que a veces parece que están ahí las cosas y que no se les da y sin embargo hay cosas maravillosas. Bueno, estamos acabando, Samuel, no quiero quitarte mucho más tiempo. Yo generalmente hago 5 preguntas, tengo aquí 5 sobres, esto es como un concurso de la tele, siempre digo eso. Y bueno, pues son preguntas así que he lanzado, las he hecho nada, 5 minutos antes de empezar. Y bueno, la 5 es siempre la misma, que es la última ya que tengo reservada, así que elige la que quieras de los 4 primeros números. Nada, soy muy poco original. Vamos por orden. La uno. La 1. ¿Eres amigo de la tecnología o prefieres alejarte de ella? Me haces esta pregunta y está empezando a vibrar el teléfono. ¿Alguien? Soy, me gusta, no soy, mm, la respuesta sería un poco distinta a la pregunta. Me gusta la tecnología y al mismo tiempo me gusta la vida analógica. Me gusta separar plenamente y de repente hay un momento que digo, apago el teléfono, apago el ordenador y me voy a la Y se huerta, me acabó. toco la guitarra y se acabó, ¿no? Pero no estoy en contra para nada tampoco Ole, de la qué tecnología. bonito. Vale, la pregunta número 2. ¿Un país en el que vivir que no fuera, vamos, fuera de España? ¿Cuál sería un país para vivir? Me imagino cuál vas a decir. Zimbabue. Pues no, no. No, Eso es es, humor gallego, eso es humor gallego. no, podría ser México, sí, podría ser México. Claro, claro, claro. La número 3. Si no hubieras tocado la guitarra, bueno, antes me la has más o menos dicho. ¿Dirías la percusión? Diría la danza contemporánea. ¿La? Danza contemporánea. Ah, bueno, curioso. Para nuestra, mira, Isabel, que estás viendo la danza. Muy bien. La número 4. ¿Un buen Ribeiro o un buen Alvariño? Un buen godello. No me dejas opción. No, Vale. ¿probaste alguna vez el godello? No, 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 no. Pruébalo y después entenderás mi respuesta. Ok. Pero entre esos A dos, ver de si no lo ahora, podemos tomar en Galicia alguna vez juntos. cuando quieras, aquí estás invitado. Respondiéndote a ellas, el albariño, obviamente, el albariño. Es tierra del sur, es decir, Bueno, y la número 5, que es la que hago a todos los colegas, compañeros tuyos de profesión, músicos, ¿qué pregunta le harías a quien nos está viendo en este momento? Una pregunta al aire. que esto es muy difícil, está.
si son sinceros y honestos consigo mismo. Pues con esta maravillosa charla o encuentro, me decía Iris el otro día, Iris Azquinecer también, que por cierto voy el viernes a verla tocar aquí a Aranjuez, me decía que qué bonita la palabra encuentro. Pues eso es lo que he pretendido en estos 12 encuentros. Eh, Gracias, Samuel. Ha sido... Me queda embobado escuchándote, me hubiera quedado muchísimo tiempo más. Muchas gracias a Me ti. encantaría conocerte en persona, vernos y charlar de verdad en persona, de persona a persona, ya a ver si este COVID nos permite. Pero ha sido precioso lo que nos has contado. Te deseo mucha suerte, que sigas en esa línea de entusiasmo, de emoción por lo que haces, que creo que es muy importante en el arte, te lo digo por experiencia de familiar. Y, y nada, que gracias. Si tienes algo que decir para despedirnos, estoy un poco No, emocionado porque es el final de estos 12 encuentros y bueno, para mí ha sido algo muy bonito y estoy muy satisfecho de cómo ha salido. no, muchísimas gracias a ti por esta iniciativa, mm, por cómo nos tratas con todo tu cariño. Y también muchas gracias a ti desde un ámbito profesional como conservador, como custodiador de todos esos papeles amarillos que nos Hmm. permiten pues, poder dar vida a nuestro pasado, saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir, ¿no? Entonces esa es una labor que sin conservadores, que sin bibliotecarios, que sin sería todo ese legado, todo ese patrimonio quedaría ahí sin catalogar, sin conservar, así que es un trabajo. En muchas ocasiones vivís en los subsuelos y vivís ocultos a la sociedad, pero para aquellas personas que sabemos el trabajo que hay detrás de todo de ese mantenimiento, de todo ese legado, pues gracias de verdad porque sin todo el trabajo que realizas tú y todos tus colegas, pues esta conversación, por ejemplo, posiblemente no tendría sentido. Así que muchas gracias de corazón. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Te mando un fuerte abrazo. Yo ahora doy a finalizar, quedará grabado en Facebook y bueno, yo también lo distribuiré a nivel de mi página web, YouTube. Y como dice Isabel ahora mismo, no podía ser mejor broche de oro. Un abrazo, Samuel. Otro Hasta fuerte pronto. abrazo para Isabel, para Mercedes y para todas las personas. Gracias. Chao.